La mañana 8 minutos y ya está con nosotros Raúl Prada, un hombre entendido en estos temas que hacen a las transformaciones sociales. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por invitarme. Yo siempre feliz de verlo a Moisés. Me retrotrae los tiempos del verdadero catarismo, en la época de Genaro Flores. Así es, sí. Bien, Raúl, nuestro interés es que han quedado bastantes ideas que han sido sueltas, no han sido cerradas en la anterior entrevista que tuvimos. Era referido, un texto que tú has escrito, Historia y Coyuntura, ¿verdad? En Historia y Coyuntura hemos tocado un poco el papel que ha jugado Andrés de Santa Cruz. Para nosotros, ¿no?, incluido Claudio, que reivindica con Andrés Solís lo indomestizo, ¿no? Entonces, el hecho de que Andrés de Santa Cruz tenga una raíz español y también, por otra parte, indígena, por esto de Calahumana, ¿verdad? Claro. Entonces, actualmente todavía se maneja, digamos, como una especie, digamos, de reivindicación histórica. Pero el otro componente ha sido Andrés de Santa Cruz, que ha tenido un papel en lo político, ¿no? Esto de la Confederación Perú-Boliviana, y él murió prácticamente en Francia, según la versión tuya, ¿no? Sí. Entonces, como una especie de ostracismo, ¿no?, el que ha sufrido. ¿Qué podríamos decir en su rol político histórico por entonces? Bueno, yo me refería a Andrés de Santa Cruz y Calahumana porque necesitamos entender qué es lo que nos ha pasado durante 2 siglos, ¿no ve? Uh-huh. Que creo que no tenemos que festejar nada en este bicentenario, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vamos a festejar? Digamos, es un fracaso. Sin embargo, el papel de Andrés de Santa Cruz es muy significativo, porque tiene que ver con lo que había pasado durante la Guerra de la Independencia, donde estos eran los mayores generales que formaron parte del ejército independentista. Un ejército cuyas composiciones eran bastante populares. Uh-huh. No son lo que son ahora los ejércitos, ni siquiera en Argentina. En Argentina eran gauchos, había indígenas, en el ejército de Artigas había charrúas, ¿no? Uh-huh. Y afros, porque había mucho afro. Uh-huh. Tenía una general afro, el San Martín. Uh-huh. Y cuando cruzan la cordillera se unen a militares, digamos, rebeldes, ¿no? Y obviamente con todos ellos avanzan a Lima, porque el primero en llegar a Lima es San Martín. Uh-huh. Y allí se encuentra con Bolívar. Tienen un debate que no se conoce, ¿no ve? Uh-huh. Uh-huh. Pero ¿cuál es el debate? Bolívar era liberal, entonces propuso la república. Y San Martín tenía dudas, pero la idea de San Martín era hacer un incanato. Uh-huh. Fíjate el tema, que es lo que se está discutiendo. Al final, en esa discusión, que no conocemos, pero que se vierte de alguna manera, toman la decisión, se retira San Martín, pero deja el ejército argentino y avanzan con todo el ejército colombiano y argentino. En realidad un ejército de varios países a la batalla de Ayacucho. La Gran Colombia, ¿no? Claro, la Gran Colombia. Cuando llegan a la batalla de Ayacucho es cuando, digamos, se liberan de lo que quedaba del ejército español en Ayacucho, y ahí empiezan el nacimiento, yo diría la conspiración del nacimiento de la República de Bolívar, porque el proyecto de Bolívar no era ese, el proyecto de los que han combatido en la Guerra de la Independencia no era ese, el proyecto de Artigas no era ese, el proyecto de San Martín no era ese, era el proyecto de la Patria Grande, con distintas ideas que tenían. Por ejemplo, el Artigas pensaba en un país gaucho, uh-huh, que era todas las provincias desde Córdoba a la Argentina, el sur boliviano, Paraguay y Uruguay, y el sur de Brasil. Uh-huh. Brasil, todo el sur era gaucho. Entonces ellos estaban pensando en otra cosa. Pero ¿qué ocurre después? Este es el tema. Y el tema es muy fuerte, porque tenemos que darnos cuenta de que no podemos vivir de mitos y de historias oficiales.
Los oficiales conservadores que fueron realistas también terminan entrando al ejército y después los persiguen a los oficiales de la independencia, a los revolucionarios, y los fusilan en Chile. En Chile los fusilan. Y ahí viene Portales. O sea, ahí está O'Higgins, está Portales, pero hay generales más avanzados que O'Higgins. O'Higgins no estaba de acuerdo con la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, no estaba. Y no se olviden que vuelven estos oficiales y lo fusilan a Portales, precisamente por haber hecho todas estas cosas. Esas contradicciones internas son muy importantes. ¿Por qué, Andrés, importante para nosotros? Porque fue la última guerra del interior endógena con los puertos. Los puertos ya estaban metidos y las burguesías con la revolución industrial británica y querían ser agentes del imperialismo británico, los mejores agentes, ¿no ve?, del comercio británico, y nosotros todavía tenemos proyectos endógenos. Los mapuches tenían un proyecto endógeno, ¿no ve?, desde el Biobío hacia abajo y desde Córdoba hacia abajo. Los gauchos tenían un proyecto endógeno, Santa Cruz tenía un proyecto endógeno, era la sierra boliviana y Perú es la misma sierra, y además se formaron 3 Perús, el Perú del norte, el Perú del centro y el Perú del sur, que éramos nosotros. El Perú del centro y el Perú del sur eran de Andrés Santa Cruz, entonces querían un país grande, pues, y empezar de nuevo a ver si podemos llegar a la Confederación y un proyecto endógeno. Sí, gauchos de la Argentina, en Porto Alegre también Brasil, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué se llama? Perdemos las guerras, los de adentro, los del continente, las perdemos contra los puertos. Entonces ese es el problema. Y una de las guerras más trágicas es la del Paraguay. Paraguay era un país endógeno en pleno sentido de la palabra. Es decir, tuvo el primer ferrocarril del continente sudamericano y ellos heredaron de las misiones una idea distinta y tenían industria, y obviamente los británicos no los querían para nada a los paraguayos y mueven a Uruguay, a la Argentina y a Brasil y los atacan. Esa guerra ha sido una guerra atroz. Fíjate lo que estamos viviendo, y pierden. Entonces, Santa Cruz era la última guerra que hemos tenido. Y debíamos nosotros defender a Santa Cruz. O sea, a pesar de todas las contradicciones que pueda tener Santa Cruz, lo importante era, digamos, colocarnos del lado de un destino para este continente. Pero pierde. Gana. ¿Por qué pierde? Porque va al sur, tiene que enfrentar al ejército argentino y le gana en el sur. Le gana la guerra. Y claro, un ejército va debilitado a enfrentarse con los chilenos y peruanos, portuarios, y obviamente pierde. Ahora, don Raúl, Andrés de Santa Cruz era un endógeno federal, por eso crea el tema de la Confederación Perú-Boliviana. Yo creo que sí, porque la idea de todos ellos es, mira, hay 2 ideas bien interesantes, es la confederación, pero la confederación más propia era la Confederación de los Pueblos Indígenas. Nuestra forma de organizar en el continente era confederado. Los mapuches eran confederados y les ganan a los españoles la guerra, los vencen. Entonces, pero después hay una idea federal de los liberales, ¿no? Y obviamente ellos necesitaban pensar una patria grande en sentido confederado. Y Santa Cruz hereda eso, y obviamente plantea la continuidad del incanato, del virreinato, y que se llama empezar otra vez la patria grande. No pensar desde la perspectiva de las oligarquías. Aquí las oligarquías se han opuesto a nuestro destino. Es lo peor que nos ha podido pasar, que las oligarquías decidan republiquetas. Eso desvirtúa que lo prehispánico era homogéneo. No era homogéneo, porque había una serie, digamos, de pueblos, los mapuches, los gauchos,
los afros, inclusive cuando llegaron los españoles habían pues los chancas, los chachapoyas, ¿no es cierto? Claro. Una diferenciación, claro, era una especie de confederación, Claro. ¿no? Entonces, actualmente, ¿cómo podemos, en base a sus antecedentes, hacer una reconfiguración social de modo, digamos, que se vayan borrando muchas asimetrías que se han dado con el proceso colonial? Y lo que nos quedamos la otra vez es en lo siguiente. Uh-huh. Es decir, tenemos que contar la historia desde las resistencias, ni siquiera desde los vencidos. Uh-huh. La historia oficial obviamente es una historia inventada, pero no, desde las resistencias. Este continente siempre ha tenido resistencias, desde un principio. Los españoles al desembarcar en Yucatán pierden 2 veces, se quedan las carabelas. Uh-huh. Es en el tercer viaje de Cortés de Cuba a la supuesta isla de Yucatán, cuando se dan cuenta y empieza otro proyecto. Pero siempre que se llama, ha habido resistencia, los mapuches les han ganado, ha habido resistencias en todas partes. Cuando los traían a los esclavos se escapaban y formaban palenques, se iban al monte, en el monte adentro donde no podían entrar, y formaban ciudades de autogobierno, donde manejaban las mujeres. Siempre ha habido resistencia, y nosotros tenemos una hermosa historia con Francisco Tito Yupanqui. En el siglo XVII, Francisco Tito Yupanqui, que trabajador de madera, artesano, tenía la obsesión de la Virgen de Copacabana, porque había una virgen de Tenerife que era negra, ¿no ve? Fíjate, pero esas vírgenes, esta apropiación, este sincretismo, es a propósito de los mestizajes culturales, no biológicos, culturales. Entonces la resistencia va a pasar por esa apropiación. Entonces, ¿qué se llama? Los afros se van a apoderar de Tenerife para resistir a la colonización. Francisco Tito Yupanqui tiene la idea de la virgen, que es la Pachamama, una virgen morena, y obviamente es parte de nuestras resistencias culturales. Los artesanos, los que esculpían, y las iglesias ponen demonios y serpientes en las iglesias. Fíjate toda la resistencia cultural, y eso pasa también en Minas Gerais, en Brasil hay otros, en todo nuestro continente ha habido resistencias. En realidad nunca han tomado este continente, culturalmente no lo han tomado. Sí, esos problemas, ¿cómo se configuran actualmente? Porque siguen latentes, ¿no? Recordemos la frase de Alberto Fernández, del expresidente de Argentina. Él dice, nosotros llegamos en barcos, ¿no? Las iglesias salieron de la selva. ¿Qué opinión te merece? No, pues es que lo que pasa es que, a ver, Argentina tiene, digamos, una etapa distinta después de la migración de los italianos, que básicamente se concentran en Buenos Aires, porque el interior argentino es gaucho, es decir, uno va a Córdoba y se da, todas están las tradiciones gauchas. Tú vas al lado del Paraguay, sur de Brasil, sur de Bolivia, tienes nombres guaraníes. Todo el chamamé, la chacarera es guaraní. Ahí están, se han dado sincretismos. Somos un continente sincrético donde nuestra forma de ser es barroca. Está lo indígena, entonces nuestra manera donde nos hemos buscado y hemos resistido ha sido barroca. Entonces eso es lo que tenemos que reivindicar. La mejor manera de reivindicar lo indígena no es solamente, digamos, lo barroco, sino obviamente reivindicar tal como se han iniciado en la época del catarismo. Sí, era descolonizador en pleno sentido de la palabra, pero ahora es que se ha convertido, hermano. Se usa a las víctimas para que estos cachafaces continúen la recolonización. Así es, increíble, ¿no? Pero impresionante. Tú has sido asambleísta, sí, ¿verdad? Tú eres en alguna medida responsable de muchas cosas. Irresponsable. Me está torturando, como ha dicho al principio. Claro, sí, claro. Porque mira, en la época de Zárate Vilca hay una proclama de Caracollo. Zárate Vilca dice, por la regeneración de Bolivia, indios con blancos, dice. No excluye, sí, ¿no? Pero actualmente se ha polarizado el país. Claro. ¿Por qué se polariza el país? Con estos problemas de contradicción interétnica, regional. ¿Cómo lo percibes eso? Eso yo creo que es un tema actualmente de bastante análisis. Buena pregunta, claro. A ver.
Porque mira, yo creo que es por desconocimiento de lo que es el país y lo que es indígena. Es decir, estos cachafaces que ni conocen el tema indígena en su complejidad, se han inventado un indígena que les sirve a ellos para mantenerse en el poder, para tomar el poder, para enriquecerse y para servir como agentes encubiertos de las empresas nacionales y extractivistas. A ver, nos acordaremos del Álvaro. El Álvaro supuestamente el más radical, ¿no? El indio, tiene escritos donde hay que cortar el cuello, ¿no? Sí, pero Álvaro García Lina. Álvaro García Lina, pero... Es de tu escuela. Bueno, ¿Es de comuna? Sí, de comuna. De comuna, pero no te olvides que el Álvaro se escapa de comuna cuando ya empieza el debate. Jacobino. El jacobino, claro. Mira las revelaciones que hace ¿no? que hace Evo, ¿no? Dice, ¿no? Él me hablaba muchas cosas malas de Felipe Quispe. Él dice, ¿no? Ha utilizado la lucha armada con Felipe Quispe, lo ha utilizado Claro. Y también dice, posiblemente va a utilizar a Andrónico. En el fondo, ¿qué dice? Me ha utilizado a mí también. Claro, es así, tú la conoces más, es más cercano. Yo creo que sí. En la comuna, ¿cómo pensaban? Porque en realidad este fue el proyecto del Álvaro. El que ha gobernado este país es el Álvaro, su estructura de poder. Y ha gobernado, cuando lo ha escogido a Arce Catacora del Banco Central, lo ha ido a buscar y ha formado el único ministerio que no han cambiado para nada, es el Ministerio de Economía, que es el único ministerio que ha funcionado. Ya es su proyecto. ¿Qué nos decía en comuna? Nos decía, saben, ustedes están en la utopía, hay que usar el Estado para transformar. Hay que institucionalizar los movimientos sociales. Se armaba un despelote en mi casa. Después, ¿sabes qué? No, pues después dijo una cosa bien concreta, y esto lo digo porque tengo la memoria pues de lo que ha ocurrido. Nos dijo, aquí hay que articular lo político y lo económico. El poder político y el poder económico. El poder político, el indio. El poder económico, la burguesía cruceña. Este es su proyecto. Lo que se ha realizado es el proyecto de él. Pero ¿para qué por qué se radicalizaba supuestamente con lo indio cuando desconocía completamente las grandes levantamientos indígenas? Los ha desconocido. Ha utilizado en el forma valor, forma mercancía a Kolakowski, ¿no? Es decir, la tesis neopopulista o populista rusa, que después van a ser anarquistas, pero la tesis es de que podemos pasar al socialismo sin pasar por el capitalismo, por el mir ruso, que es la comunidad. Pero no usa de ninguna manera lo que ha ocurrido en este país, cuando sabíamos todo lo que había ocurrido, era tremendamente complejo, y más con lo que tú dices, Zárate Vilca tenía un proyecto, digamos, obviamente de articulación, pero Túpac Amaru, el gran estratega fue Túpac Amaru, que convoca a todos contra, digamos, los españoles. Estaban los afros, los mulatos, los mestizos, los criollos, porque así llamaban. Entonces estaban todos, y él que quería construir una patria grande en la época que se construye Estados Unidos. Fíjate el proyecto de Túpac Amaru. Si hubiéramos nosotros aceptado el proyecto de Túpac Amaru, hubiéramos sido un gran país. Pero hemos renunciado. ¿Por qué renunciamos a nuestras oportunidades? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Sí, hay muchas frases paradójicas de tu compañero Álvaro García Linera, ¿no? No, no me digas mi compañero. Por lo menos di ex compañero. Por favor. No me... Aquí dicen a los empresarios, los que no son indígenas deberían casarse con mujeres de pollera, pero él no hace eso, ¿no? Hace su ceremonia en Tiwanaku y también en San Francisco con ají de fideo, así, ¿no es cierto? Entonces es una de las paradojas interesantes que él plantea, y se dice que es jacobino. Entonces hay que apretarles el cuello a los empresarios y decir que, bueno, ellos sus dólares los dispongan en el país, o si no, quitamos sus empresas, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, ¿existe una burguesía boliviana? Es una pregunta. ¿O existe una oligarquía estatal? Porque todos los empresarios que han sido en el país siempre se han munido de recursos estatales.
el Estado ha sido una especie de botín donde han accedido para movilizar recursos y volverse empresarios, ¿no? No sé, en esa medida, digamos, existe un empresariado boliviano, una burguesía boliviana, o si no, una oligarquía estatal, la oligarquía que utiliza al Estado para poder enriquecerse. Buena pregunta. Déjame responderte ante lo del Álvaro. Yo creo que el Álvaro es un gran teatrero, es un gran artista, un gran actor. Showman. ¿No? Y además, después que yo creo que es un impostor, ¿no? Yo creo que esa es la característica mejor que podemos hacer. En realidad, él ha usado a todo el mundo, no solamente al Evo, al Felipe. A nosotros nos ha hecho creer que era comunero, a la Raquel ha hecho creer que era guerrillero, nunca combatido, porque para ser guerrillero hay que combatir. Es decir, ha generado discursos para convencer a la gente y encaminarse en su propio proyecto, que es un proyecto de poder. Entonces, pero no es que mienta, y hay otro tema que es bien complicado. Yo creo que cree en lo que dice. Es gran actor, se mete en sus papeles y cree en lo que dice, pero ha llegado un momento donde ya se han perdido los papeles, no sabe quién es. Y hurgas un poco ahí, es un vacío. Y lo más terrible es que la izquierda internacional le cree, le siguen entrevistando, dicen que es el gran revolucionario, porque es una izquierda responsable de todos nuestros fracasos también, porque nunca se ha hecho la autocrítica a la izquierda internacional del fracaso de la revolución rusa y no han podido encaminar, porque se apoltronan, viven de sus prestigios. Entonces es prestigioso tener, o era prestigioso antes, ser un intelectual de izquierda, a eso juegan, son juegos de poder. Esta gente ha renunciado a la revolución y se llaman izquierdistas. El Álvaro es uno de ellos. Y lastimosamente nos ha puesto otra vez en peligro. ¿Y cuál es el peligro? De que vuelva, con el cuento de la unidad vuelva. Entonces es peligro. Y sobre lo último, ha habido intentos de empresariado burguesía boliviana, pero lastimosamente desde muy temprano se han internacionalizado los nacionalizados varones del estaño.